En el año 334 a.C., el rey Filipo II de Macedonia ha muerto, asesinado por un guardaespaldas suyo. Hay teorías que sugieren que su esposa Olimpias y su hijo Alejandro podían estar mezclados, pero nadie puede saberlo con seguridad. Alejandro, con 20 años, se convierte en rey y no pierde tiempo en afianzar su autoridad. Elige proseguir con la ofensiva que había empezado su padre, la conquista de Asia, y derrotar al soberano más poderoso de la tierra, el rey persa Darío. No tenía otra opción. O retiraba esas fuerzas, o las reforzaba y llevaba a cabo una guerra de conquista a gran escala. Y, por supuesto, eligió esta alternativa. No creo que pensara en la otra en ningún momento. Yo creo que su ambición de conquista no conocía límites desde el principio. La invasión de Alejandro empezó con una maniobra logística difícil. Transportar a su ejército de 40.000 hombres a través del cuerpo de agua que separaba a Europa de Asia, el Helesponto. Hoy el Helesponto se conoce como Dardanelos y muchos barcos cruzan el estrecho. Aquí cruzaron a Asia las tropas de Alejandro en una gran variedad de botes de remo. Mover una fuerza tan importante es peligroso, debido a la posibilidad de mal tiempo o al hecho de que el rey persa Darío tiene 3 veces más barcos. Esta es la orilla asiática del Helesponto. Aquí la corriente es muy fuerte y los vientos pueden ser brutales. Los botes de Alejandro podían resultar muy vulnerables a ataques navales durante el cruce. Pero Alejandro tuvo 2 golpes de suerte. Hizo buen tiempo y la enorme flota persa estaba ocupada reprimiendo una rebelión en Egipto. Alejandro no vaciló. Había soñado con ese momento, con llevar sus tropas a Asia y empezar la conquista del imperio persa. Se hace a la mar y a mitad de camino sacrifica un toro a Poseidón, el dios del océano. Es el primero en poner pie en la orilla asiática, donde clava su lanza en la arena y dice que los dioses le entregan Asia. No sabe que Darío congrega a sus tropas cerca de allí, decidido a que esa sea la primera y la última prueba de fuerza de Alejandro. El rey persa Darío considera a Alejandro un presuntuoso que pronto será derrotado. El soberano persa elige no perder el tiempo mandando personalmente a sus tropas y encarga la tarea a su general de más confianza, Menón, un mercenario griego que elige un campo de batalla donde el terreno trabaje en su favor, el río Gránico. Este es el Gránico hoy. En la época de Alejandro era 3 veces más ancho y más profundo. Alejandro va acompañado por sus fieles consejeros, el comandante militar Parmenio, su amigo íntimo Hefeistón y Calístenes, un sobrino de Aristóteles que fue historiador personal de Alejandro. En la orilla opuesta del río Gránico espera el ejército persa, con 20.000 soldados de caballería y 20.000 de infantería. Muchos de ellos mercenarios griegos. El general Arriano, historiador griego, narró aquella primera batalla de Alejandro. Parmenio fue a ver a Alejandro y le dijo: no podemos atacar al ejército a través del río y de frente. Un fracaso en el primer asalto tendría graves consecuencias y pondría en peligro el resultado de toda la guerra. Alejandro replicó: ya lo sé, Parmenio, pero me daría vergüenza haber cruzado fácilmente el Helesponto y que ahora este arroyo nos cortara el paso. Eso no encaja con mi modo de reaccionar ante el peligro. Alejandro procede a preparar a su ejército para un ataque osado, uno que muchos jefes militares consideran temerario.
Alejandro juega un papel clave en la ofensiva, coronado con un casco de plumas blancas que lo convierte en blanco principal de todos los soldados enemigos. La estrategia de combate de Alejandro en el río Gránico utiliza tácticas que aprendió de su padre. Miles de soldados muy entrenados cruzarán a pie y a caballo el río y atacarán a los persas de frente. Alejandro cruzará un poco más arriba, donde dirigirá a la caballería en el ataque al flanco derecho del enemigo. Se hizo un silencio profundo cuando los dos ejércitos permanecieron un instante inmóviles en la orilla del río, como admirados de lo que iba a ocurrir. Luego, Alejandro se metió personalmente en el río a la cabeza del ala derecha de sus tropas, entre toques de trompetas e invocaciones al dios de las batallas. Parecía más el acto desesperado de un loco que el de un comandante prudente que cargara en un río de corriente rápida que hacía caer a los hombres, que se veían obligados a avanzar en medio de las piedras y flechas que les lanzaban hacia una orilla muy empinada y defendida por infantería y caballería. Pero a pesar de todo eso, Alejandro siguió adelante. Era una locura, pero había un método en esa locura. Una de las ventajas de ir al frente en lugar de detrás es que consigues que la gente te siga. No les pides nada que tú no hagas. Hay muchas narraciones históricas sobre lo que sucedió aquí en el Gránico, y curiosamente solo coinciden en que fue una batalla encarnizada. Muy bien pudo pasar que el primer asalto de Alejandro sobre la orilla persa se viera repelido y no tuviera más remedio que cambiar de táctica. Esa derrota inicial habría sido un desastre en términos propagandísticos y quizá la silenciaron. Desde un punto de vista militar, era un suicidio que enviara a sus hombres a atacar a través de un río y teniendo que subir por la orilla. Pero parece ser que eso fue justamente lo que hizo Alejandro. Y es posible que los bien entrenados macedonios que contaban con la ventaja de sus lanzas largas consiguieran conquistar la orilla. Cuando Alejandro llega a la orilla contraria del río, lidera una carga de caballería. Alejandro recibe un golpe en el casco, pierde su lanza y le pasan otra. Se dispone a matar a un noble persa cuando otro levanta su espada para atacarlo, pero un soldado macedonio le corta el brazo en el último momento con un golpe de espada. Los persas han debilitado su centro al retirar sus tropas de la orilla del río, y ahora puede cruzar el grueso de los macedonios. Estrujados entre las lanzas de las falanges y la caballería de Alejandro, los persas rompen la formación y huyen. Contra todo pronóstico, Alejandro derrota al ejército persa en Gránico. Creo que fue el mayor golpe de suerte que Alejandro podía haber esperado, porque cuando el enemigo se retiró del campo de batalla, había logrado todo lo que quería lograr, que básicamente era decir, me has infravalorado y ahora te vas a enterar. La victoria de Alejandro en Gránico permite a su ejército continuar la invasión de Persia. El general Menom sobrevive a la batalla e informa al rey persa Darío, quien decide que la próxima vez que se enfrenten los dos ejércitos, dirigirá personalmente a sus tropas. ...334 a.C. Después de derrotar a las fuerzas persas en el río Gránico y de hacerse con el control de puertos claves del Egeo, Alejandro lleva a su ejército a la ciudad de Gordio, que no ofrece resistencia al poderoso ejército macedonio. Gordio ha sido excavada desde 1950 por arqueólogos de la Universidad de Pensilvania.
Muros de la ciudad, restos de casas, hasta la entrada a través de la cual pasó Alejandro. Todo se ha conservado. En la época de Alejandro, esta gran ciudadela amurallada de Gordio es un vínculo vital en el camino real que lleva al corazón del imperio persa. Cuando Alejandro llega a sus puertas, éstas se le abren y decide esperar aquí refuerzos. 400 años antes, Gordio había sido la ciudad del rey Midas. Alejandro había estudiado los jardines de Midas, así que seguramente conocía la leyenda local. Gordio, el padre de Midas, también había ido allí desde Macedonia, pero había llegado en un carro de bueyes. Cuando Gordio se hizo rey, depositó el carro aquí, en el santuario de Zeus. El palo del carro estaba unido al yugo por un nudo grande, cuyos extremos eran invisibles. Se decía que el que pudiera desatar ese nudo sería soberano de Asia. Estamos en una época en la que la gente cree en los dioses, en leyendas y símbolos, y esto es un gran símbolo. Una vez que Alejandro ha aceptado públicamente ese reto, no tiene más remedio que triunfar. Mira el nudo, pero al igual que todos los demás, no ve cómo se desata. Entonces, como siempre, recurre a su ingenio. Dice que no importa cómo se suelte el nudo. Saca la espada y corta el nudo gordiano. Golpea el nudo hasta que se abre. Y así encuentra los extremos y lo desata. Algunos dicen que es hacer trampa, pero aquella noche estalló una gran tormenta en Gordio, y Alejandro creyó que Zeus daba su aprobación. Algunos historiadores modernos creen que la experiencia de Alejandro en Gordio refleja su maestría del arte de las relaciones públicas, así como su fervor religioso. Alejandro era un maestro del oportunismo. Cuando podía usarlo, por motivos de propaganda o de relaciones públicas, lo hacía. Y lo usaba principalmente para impresionar a su ejército, pero también a la gente a la que iba a gobernar. Para las tropas de Alejandro nunca había habido un momento de moral más alta, pero las pruebas más difíciles estaban aún por llegar. Después de dejar Gordio, Alejandro avanza hacia el sur, donde se entera de que el rey persa Darío se dirige hacia Isos al frente de un gran ejército para cortarle el paso. Se ha dicho que las tropas de Darío sumaban 600.000 hombres, pero la mayoría de los historiadores cree que oscilaban entre 60 y 100.000. No obstante, las tropas de Alejandro de 30 a 40.000 están claramente en minoría. A pesar de la ventaja que le proporciona el tamaño de su ejército, Darío busca consejo en uno de sus generales de más confianza. El historiador romano Curtius Rufus describió el encuentro. El rey persa Darío miró a Caridemus, que era un soldado experimentado, y le preguntó si estaba bien equipado para aplastar a su enemigo. Caridemus respondió: tu magnífico ejército puede llenar de terror a tus vecinos. Resplandece de oro y púrpura. La formación macedonia es burda y poco elegante, pero protege tras sus escudos a los soldados muy apretados. Cuando se cansan, el suelo es su lecho, y su tiempo de dormir es más corto que la oscuridad. Lo que necesitas es una fuerza como la de ellos. Dedica tu oro y tu plata a contratar soldados. Darío, incapaz de aceptar la verdad, hizo ejecutar a Caridemus. Darío confía en que el ejército persa bajo su mando personal derrotará a Alejandro. Pero para aumentar su ventaja, realiza un movimiento estratégico que toma a Alejandro por sorpresa. Los macedonios anticipan que Darío atacará desde el sur. Alejandro lleva sus fuerzas al sur de su campamento en Isos para esperar allí al ejército persa. Pero entonces recibe noticias sorprendentes. Darío ha movido su ejército al norte a través de un paso de montaña y captura Isos, cortando las líneas de suministros de Alejandro.
Darío se prepara ahora para atacar desde el norte. Alejandro no tiene más remedio que dar la vuelta. En noviembre del año 33 a.C., Alejandro encuentra a su enemigo esperándolo en la orilla opuesta del río Pinarus, donde desemboca en el Mediterráneo. Este es ese lugar hoy, con la costa al oeste y colinas al este. Alejandro detiene a su ejército varios cientos de metros antes del río. Aunque Darío ha dado una gran ventaja a sus tropas al separar a los macedonios de sus suministros, la geografía favorece a Alejandro. Con uno de sus flancos pegando al mar y otro a las colinas, hay menos probabilidades de que los persas puedan rodear por completo al ejército macedonio, que es más pequeño. Alejandro examina la situación. Divisaron un gran cuerpo de hombres en la distancia. Alejandro ordenó a sus tropas acampar donde estaban. Le gustaba que la batalla se fuera a decidir allí, en el paso. Sin embargo, su confianza dio paso a la preocupación. Solo lo separaba una noche de aquel acontecimiento crítico. Aunque su victoria podía estar en duda, una cosa era bastante segura: tendría una muerte honorable por la que sería muy alabado. Cuando consideramos a Alejandro en todas sus batallas, una de las cosas que hemos de tener en cuenta es lo que sentía él. Si tenía miedo. Y sinceramente, yo no veo muestras de miedo en ninguno de los casos. ¿Tenía miedo? Puede que tuviera miedo. ¿Actuaba como si tuviera miedo? No. De los personajes de la historia que he estudiado, es uno de los pocos de los que puedo decir que actúa con una suprema confianza en sí mismo. Ya están trazadas las líneas de lo que se conocería como la batalla de Isos. Al igual que en el río Gránico, el Pinarus se convierte ahora en la principal defensa del ejército persa. Darío alinea a la infantería y a la caballería a lo largo de la orilla del río, con los flancos hacia las colinas. Montado en su carro, ocupa una posición central, desde donde puede observar lo que ocurre y lanzar órdenes. Alejandro se dispone a hacer lo que mejor se le da: anticipar, reaccionar y adaptarse. Darío cree que su gran fuerza de caballería ganará la batalla. Por eso los coloca aquí, en el suelo plano al lado de la costa mediterránea. Este es el flanco izquierdo de Alejandro, donde está la infantería macedonia al mando del general Parmenio. Pero en el último minuto, Alejandro ve dónde caerá el golpe persa y refuerza esta zona con su caballería. Mientras el ejército de Alejandro avanza, hordas de la caballería persa atacan con fuerza. El flanco izquierdo macedonio aguanta, pero por los pelos. Y en el centro de la batalla, la situación es todavía más seria. Las tropas enviadas contra los persas en el centro de la batalla estaban ahora completamente rodeadas. Como se ven forzados a luchar cuerpo a cuerpo, sacan rápidamente las espadas. Y la sangre empieza a fluir en serio. Las dos formaciones están tan mezcladas que golpean las armas de los otros con las suyas y clavan las hojas en los rostros de sus oponentes. Los hombres solo pueden avanzar derribando a su contrario. Los heridos no podían retirarse del campo de batalla como en otras ocasiones. Los enemigos se echaban sobre ellos desde delante, mientras sus propios compañeros los empujaban desde atrás. En Isos, hasta la poderosa falange de Alejandro corre peligro. La falange tiene una gran debilidad: este terreno difícil. En este tipo de suelo es imposible mantener las filas niveladas y a los hombres juntos. Y cuando los macedonios suben a trompicones desde la orilla del río, se abren huecos en la falange. Los griegos de Darío se meten entre los desordenados macedonios, que intentan desesperadamente mantener la formación. La falange macedonia se para aquí, en el centro. Corre un serio peligro.
La batalla de Isos en noviembre del año 333 a.C. es crítica para la conquista de Asia por parte de Alejandro. Pero las fuerzas del rey persa Darío son muy superiores en número. Las dificultades del terreno retrasan el avance de la legendaria falange y la infantería macedonias, que se ven empujadas a un sangriento combate cuerpo a cuerpo. La única posibilidad de victoria para los macedonios reside en la caballería, que manda Alejandro en persona. Alejandro era tan buen soldado como comandante. Darío, subido en su carro, resultaba muy visible. Su hermano Oxáfres vio que Alejandro se dirigía hacia él y colocó a la caballería delante del carro del rey. Entonces, la carnicería adquirió grandes proporciones. Alrededor del carro de Darío yacían sus generales más famosos, que habían perecido gloriosamente ante los ojos de su rey y que ahora yacían donde habían luchado. El rey persa Darío empieza a ceder al pánico, pero la batalla está lejos de terminar. Alejandro vuelve su atención a su falange, que está sufriendo mucho, y a la infantería, que intenta aún valientemente no ceder terreno. En ese momento, Alejandro es el único que tiene la clave de la victoria o la derrota. El problema habitual con la caballería es que cuando la sueltas, ya no la puedes llamar. La infantería que huye es un blanco perfecto para la caballería, y más allá de ella está el campamento persa con todo su botín. Pero Alejandro tiene el control suficiente sobre su caballería para detener su carga, reagruparla, girar a la izquierda y atacar el centro persa, lanzándose directamente contra Darío. Este descubre demasiado tarde que la fuerza macedonia más fuerte es la caballería. En los combates salvajes que se producen a continuación, el propio Alejandro es herido en un muslo. Darío ve cómo cortan en pedazos a su guardaespaldas real. Da la vuelta a su carro y huye para salvar la vida. La formación persa se rompe y al caer la noche inician la retirada. Después de esta batalla del año 333 a.C., Alejandro recibe la noticia de que la madre de Darío, su esposa y 2 hijas solteras están entre los prisioneros, y que creen erróneamente que Darío ha muerto. Cuando Alejandro oyó eso, les envió recado de que Darío no había muerto y de que no tenían nada que temer. Luchaba con Darío por el imperio de Asia, pero tendrían lo mismo a lo que estaban acostumbrados cuando Darío era rey. Alejandro les dejó conservar los sirvientes y privilegios de los que disfrutaban anteriormente e incluso aumentó sus ingresos. Lo que hace es presentarse como el próximo rey persa. Él es el legítimo rey persa y es su deber cuidar de las mujeres. Y al hacer eso, envía también un mensaje al resto del mundo. Yo tengo a las mujeres persas, yo soy el rey persa, los nobles persas acuden a mí. La victoria en Isos en el año 333 a.C. es crucial para Alejandro Magno. Ha derrotado al ejército más poderoso del mundo, liderado por el soberano más poderoso. Alejandro prosigue su conquista de los puertos de mar asiáticos. Chipre y Fenicia caen fácilmente en sus manos. En esa época, Alejandro recibe una carta del rey persa Darío. Darío pedía a Alejandro que aceptara un rescate por los prisioneros persas. Le ofrecía además todo el territorio al oeste del Éufrates y la mano de una de sus hijas en matrimonio. Le ofrecía que hicieran amigos y aliados con esas condiciones. Alejandro contó la oferta a sus compañeros, después de lo cual Parmenio dijo: «Yo aceptaría esos términos si fuera Alejandro». Y este replicó: «Y por Zeus, que yo también lo haría si fuera Parmenio». Alejandro escribió su respuesta a Darío.
Primero derroté a tus generales. Ahora te he derrotado a ti y al ejército que mandas. Si en el futuro quieres comunicarte conmigo, dirígete a mí como rey de toda Asia. No me escribas como a un igual. Todo lo que posees es mío ahora. Si quieres defender tu trono, quédate a luchar por él y no salgas huyendo. Porque puedes estar seguro de que te encontraré donde quiera que te escondas. Su comunicación con Darío solo había servido para aumentar los deseos de conquista de Alejandro. Ahora lleva a su ejército hacia el centro naval de Tiro. Quiere controlar Tiro por su situación estratégica. La parte más vieja de la ciudad está en el continente, pero a 800 metros de la costa hay una isla amurallada e inexpugnable que también se considera parte de Tiro. Estoy en el borde sur de la isla de Tiro. Los últimos terremotos hicieron que la isla se hundiera en el mar. Pero esta línea de rocas marca el lugar en el que se elevaban las murallas antiguas de la ciudad. Detrás de mí estaba el muelle sur, uno de los dos muelles donde los tirios tenían su armada. Si Alejandro hubiera tenido allí sus barcos, podría haber montado un asalto anfibio en el mar. Pero más de un año antes había tomado en Miletos la decisión de desbandar a sus naves y derrotar a la flota persa desde tierra, destruyendo sus puertos y sus bases de suministros. Una de las más importantes era Tiro. Controlar la isla de Tiro significa controlar su gran puerto naval. Cuando llega Alejandro, en enero del año 332 a.C., el rey de Tiro está fuera, con la flota persa. Los tirios envían mensajeros para conocer los deseos de Alejandro. Alejandro empieza por probar la diplomacia. Este arco romano posterior está cerca de donde estaba la antigua costa. Aquí vinieron los tirios a parlamentar con Alejandro. Él les dijo que deseaba visitar su isla y hacer sacrificios en el templo de Heracles. Los tirios saben que permitirle la entrada significa entregarle la ciudad y le dicen que hay un templo de Heracles muy bueno aquí, en el continente. Alejandro se pone furioso y dice: «Yo os demostraré que vuestra isla es parte del continente». Debía saber que solo había un modo de conquistar Tiro. Para sorpresa de los tirios e incluso del ejército macedonio, Alejandro amenaza con conquistar la ciudad amurallada de un modo inimaginable incluso hoy, construyendo un malecón o camino elevado de 800 metros de largo que uniera la isla con el continente. El propio Alejandro no tiene ni idea de lo difícil que será realizar tamaña hazaña. Cuando Alejandro Magno encuentra una resistencia inesperada a su deseo de conquistar la isla amurallada de Tiro, su propuesta de construir un malecón o camino elevado que le permita poner sitio a la ciudad sorprende incluso a sus propios hombres. Ver aquella profundidad insondable llenaba de desesperación a sus hombres, porque no sabían cómo podrían llenarla, aunque contaran con ayuda divina. ¿Dónde encontrar rocas lo bastante grandes o árboles lo bastante altos? Para llenar un vacío así tendrían que desnudar regiones enteras. En el estrecho había continuamente tormentas, y cuanto más se restringía la zona de movimientos entre la isla y el continente, más salvajes se hacían. Los tirios consideraban absurdo el plan de Alejandro y creyeron que era una amenaza sin fundamento. ¿Cómo tenía la gente de Tiro el valor de resistirse a Alejandro? Bueno, Tiro era una ciudad poderosa. Estos restos romanos son de los siglos I y II después de Cristo. Pero aquí abajo hay parte de las fortificaciones originales de la ciudad en la época de Alejandro. Estos bloques de piedra tienen unos 2500 años. Formaban parte de las grandes murallas y torres que rodeaban entonces la ciudad.
300 años antes de la época de Alejandro, el rey Nabucodonosor de Babilonia sitió este lugar 13 años consecutivos y no consiguió conquistarlo. Ali Badawi es arqueólogo jefe en las ruinas de Tiro. Explica que en la época de Alejandro protegían la isla 2 murallas, separadas por unos 2 metros de espacio. Los cimientos de la muralla exterior estaban por debajo del nivel del mar. Pensaban que si alguien iba a invadir la isla, intentaría buscar un trozo de tierra para desembarcar al ejército e iniciar el ataque contra la muralla. Por ese motivo, cuando construyeron las murallas de la ciudad, las hicieron justo en el borde de la roca, de modo que al lado solo estuviera el mar. Mientras sus tropas se preparan para construir el malecón, Alejandro confía en que los gobernantes de Tiro se amilanen al ver la determinación de su ejército. Hace un esfuerzo más por conquistarla mediante la diplomacia. Alejandro envió heraldos a pedir a los tirios que aceptaran las condiciones de paz, pero los tirios los mataron, violando la costumbre internacional, y arrojaron sus cuerpos al mar. Alejandro, ultrajado por el asesinato deshonroso de sus hombres, decidió poner sitio a la ciudad. La construcción del malecón empieza en enero del año 332 a.C., con el transporte de grandes cantidades de rocas desde la Tiro del continente y madera de una montaña cercana. Poco a poco el malecón empezó a elevarse por encima de la superficie y su anchura aumentaba al acercarse a la ciudad. Pero a medida que el malecón se alejaba de la orilla, el mar se tragaba más y más material. Los tirios daban vueltas a la construcción con sus botes ligeros y atacaban con piedras y flechas a los hombres que trabajaban en ella. Alejandro hizo extender pieles y capas de lona delante de los obreros para protegerlos, y levantó 2 torres encima del malecón desde las que atacar a los botes que se acercaban. Cuando la estructura del malecón se acerca por fin a la isla amurallada, los tirios llevan a cabo su hazaña más osada. Los tirios llenan un barco de material combustible. Cuelgan en él cacharros con lo que seguramente era nafta, una especie de napalm de los tiempos antiguos. Arrastran el barco hacia el malecón y le prenden fuego. Los cacharros de nafta explotan y las torres de sitio y las empalizadas de madera se prenden fuego. Atacan simultáneamente con botes pequeños desde ambos lados y matan a los defensores y a los obreros de Alejandro. El ataque es un completo éxito. El malecón de Alejandro no es más que un montón de escombros humeantes. Alejandro no se deja amilanar y pone a sus soldados a trabajar en la construcción de otro malecón. Pero también empieza a comprender que solo podrá conquistar Tiro mediante un asedio que se lleve a cabo simultáneamente por tierra y por mar. En julio del año 332 a.C., el nuevo malecón está listo por fin. Y también los barcos de guerra que ha conseguido en la vecina Chipre. Mientras la infantería macedonia ataca las murallas de Tiro desde el malecón, Alejandro está al frente de las tropas que bajan de los barcos por pasarelas. Un comandante macedonio llamado Admeto lidera el asalto y lo paga con su vida. Alejandro ocupa su lugar y después de una lucha encarnizada, sus hombres logran penetrar por un trozo de la muralla. No necesitan nada más. Yo estoy ahora en la muralla defensiva interior de Tiro y aquí han encontrado los arqueólogos un hueco pequeño en la pared. Creen que fue en este lugar donde los macedonios penetraron las defensas. Atacaron a los agotados tirios, los empujaron hacia el norte, a la parte principal de la ciudad. Tiro, atacada por tierra y por mar, no pudo resistir. El asedio de Tiro por las tropas de Alejandro dura 7 meses.
La verdad es que, al final, siguió adelante con él por pura cabezonería, porque lo habían enfurecido más allá de lo permisible y porque tenía que hacer el sacrificio en ese templo, costara lo que costara, aunque tuviera que matar a 10.000 personas para conseguirlo. Algunos tirios intentaron hacerse fuertes todavía en su ciudadela, el Aganorio. Otros intentaron salvar la vida viniendo aquí al templo de Heracles. Como en la mayor parte de los edificios antiguos, encima de este se construyó también después, en este caso una catedral medieval, pero aquí debajo estaba el antiguo templo. Y aquí llegó por fin Alejandro a hacer su sacrificio a Heracles después de 7 meses sangrientos. A las personas que encontraron aquí les perdonaron la vida, pero fuera de estas paredes tuvo lugar una masacre terrible. 8.000 tirios fueron ejecutados y otros 30.000 vendidos como esclavos. Hoy, este camino está construido encima del malecón que levantaron por orden de Alejandro. Su asedio implacable de Tiro envió un mensaje a todas las demás ciudades que estaban en el camino de sus conquistas futuras. Lo que prueba Alejandro es que, si cree que algo es necesario estratégicamente, lucha por ello todo el tiempo que haga falta, hasta conseguir su objetivo. La conquista de la isla amurallada de Tiro ha pasado a la historia como uno de los logros más increíbles de cualquier ejército. Alejandro, más seguro que nunca de la capacidad de su ejército y de sí mismo, prosigue con su objetivo de derrotar al rey Darío y conquistar Persia. Pero antes, quiere descubrir algo más importante a nivel personal, una prueba de que no es solo un hombre, sino un dios. Después de un asedio de 7 meses, Alejandro ha logrado lo que muchos considerarían imposible: conquistar la isla amurallada de Tiro, construyendo para ello no uno, sino 2 malecones de 800 metros. Con los puertos egeos bajo su control, lleva su ejército a Egipto. Allí le dan el título de faraón, que por tradición significa tanto rey como hijo de Ra, o sea, Dios. Después de viajar a través de Heliópolis y Memphis, Alejandro llega a una costa tan hermosa que imagina un gran puerto marino en ella. Alejandría es la primera de las más de 30 ciudades que fundó Alejandro con su nombre. ¿Pero por qué aquí? Bueno, tiene una situación excelente entre el lago Mareotis y el mar Mediterráneo. Posee un clima templado, sano y un puerto natural profundo y bien protegido, que mejora todavía más cuando Alejandro ordena que la orilla y la isla de Faros queden unidas por un malecón. Alejandría sería el nuevo centro mundial del comercio, uno de los pilares del imperio de Alejandro y un cruce de caminos del mundo antiguo. Hoy, Alejandría tiene unos 4 millones de habitantes. El 80% de las importaciones y exportaciones de Egipto pasan por sus puertos. Para muchos, construir una ciudad así habría sido el logro de su vida. Pero para Alejandro Magno no es más que una simple distracción de sus prioridades más importantes. Una de ellas es visitar el templo del dios Amón en el oasis de Siwa. Mientras Alejandro estaba en Egipto, el imperio más grande de la tierra movilizaba todos sus recursos para combatirlo. Tenía que volver a guerrear para derrotar a los persas antes de que sus vastos ejércitos le cortaran el camino a Macedonia. Pero en ese momento crucial decidió pasar 6 semanas viajando por el desierto del Sáhara. El viaje era una preparación espiritual para lo que sería, quizá, la experiencia religiosa más importante de su vida, y estuvo a punto de perecer en dicho viaje. Cuando Alejandro llegó al desierto, empezó a cruzar una extensión de arena. En 4 días agotaron el agua y padecieron una sed horrible.
Estaban desesperados cuando, de pronto, cayó una gran tormenta que acabó con su escasez de agua de un modo que no habían previsto. En cierto momento en el que no podían encontrar el camino debido a las dunas de arena, el guía señaló al rey que los cuervos que gritaban a su derecha querían indicarles la ruta que llevaba al templo. Alejandro tomó aquello como un presagio y apretó la marcha, convencido de que al dios le complacía su visita. Para los egipcios, Amón era el equivalente del dios griego Zeus, el rey de todos los dioses. A menudo se dirigían a él con los dos nombres, Zeus Amón. Alejandro siente un deseo ardiente por preguntar al oráculo de Sigua si es hijo de un dios. Hoy existen todavía restos del templo en el oasis de Sigua. Alejandro y sus acompañantes subieron al templo y aquí, en estos escalones, lo recibió el sumo sacerdote con un desliz de idioma. En vez de decir, oh Paidión, oh hijo mío, como su griego no era muy bueno, los macedonios le oyeron decir, oh Paidios, oh hijo de Zeus. Para Alejandro aquello fue un buen comienzo. Las profecías del oráculo se hacían generalmente en este patio. Pero Alejandro era un huésped demasiado importante para un espectáculo público. Además tenía preguntas íntimas, por lo que se le permitió preguntar directamente al dios y entró a la cámara interior. Este es el santuario sagrado donde se guardaba la estatua enjollada de Amón, el dios de cabeza de carnero. Alejandro estaba solo de pie en este punto cuando hizo sus preguntas. Nunca reveló lo que había preguntado, pero en años posteriores otros dijeron que había preguntado si conquistaría el mundo, si ya habían castigado a todos los asesinos de su padre y si era hijo de Zeus. Recibió sus respuestas de los sacerdotes, que supuestamente no habían oído las preguntas. Pero lo cierto es que hay un pasillo estrecho al lado de esta cámara, y los sacerdotes podían escuchar desde aquí y luego aparentar que daban las respuestas del Dios. Es fácil para nosotros burlarnos ahora de ese fraude, pero recuerden que los oráculos no duran 2000 años si no aciertan bastante. Las respuestas que recibió Alejandro fueron estas. Sí, conquistaría el mundo. Sí. Ya se había castigado a los asesinos de su padre, lo cual debió ser un alivio para él. Si en realidad había participado en la muerte de Filipo, tenía que saber si podía esperar castigo divino por ello. La respuesta a la última pregunta fue muy clara. Los sacerdotes le dijeron que en cualquier caso, Filipo no era su padre, y que era en verdad hijo de Zeus Amón, hijo del dios. Cuando los sacerdotes de Sigua lo reconocen supuestamente como hijo de un dios, Alejandro está solo. No hay testigos, solo la palabra del propio Alejandro. Pero cuando emprende el camino de vuelta por el desierto para reunirse con su ejército, está más convencido que nunca de ser invencible. Y en los meses y años siguientes, necesitará a menudo de esa confianza en sí mismo. A Alejandro le queda todavía una batalla decisiva con el que quizá fuera el único otro mortal que podía considerarse a sí mismo un dios, Darío. Y el rey persa prepara para su próximo encuentro un arma secreta con la que pretende inutilizar la máquina de guerra más poderosa del mundo, la falange.